Millonario pierde todo, mientras mendigo negro descubre fortuna oculta y se vuelve rey. Alejandro Revuelta estaba parado al borde de la calle, con el corazón en un puño y la mirada clavada en lo que dejaba de ser suyo. A unas cuadras, sus coches de lujo, esos que parecían desafiar al tiempo, uno a uno desaparecían bajo las sombras de grúas y remolques. Las mansiones que habían sido su refugio, cubiertas de luces y fiestas interminables, ahora eran solo edificios vacíos, sellados con carteles que gritaban su ruina. El silencio de la noche sobre la ciudad no podía esconder el eco atronador de su caída. Sus manos temblaban. No era solo el frío de la acera, era el peso insoportable del fracaso. El escándalo financiero lo había destrozado. Amigos que antes lo adoraban, ahora bajaban la voz. Funcionarios que le debían favores, lo esquivaban. Alejandro sentía cómo se le quebraba el alma, cada recuerdo de oro y poder retumbando como un látigo en su pecho. El mundo que construyó era un mapa viejo, con símbolos enigmáticos y líneas que señalaban un lugar oculto. Una fortuna olvidada de una familia poderosa que gobernaba la ciudad en otro tiempo. Samuel sintió un golpe seco en el pecho, como si ese descubrimiento prendiera una chispa imposible de apagar. Pese a las miradas incrédulas y burlonas de quienes lo rodeaban, comenzó a descifrar el misterio narrado en esas arrugas. Cada paso que daba era incómodo y tenso, pero la esperanza pinchaba como una aguja dentro de él. Mientras tanto, Alejandro se perdía en la oscuridad de su nuevo mundo. Aprendía a sobrevivir con las sobras, intentando agarrarse a algo, cualquier cosa, que le recordara al hombre que fue. Su corazón era una olla a punto de estallar, atrapado entre la vergüenza y el ansia de mantener las apariencias que ya no existían. La presión lo aplastaba a cada instante. Una noche oscura, ambos destinos chocaron. Alejandro, buscando en dos figuras oscuras, duras y amenazantes, que parecían querer arrancar de cuajo los secretos mejor guardados, las verdades que ninguno de los dos quería que salieran a la luz. La tensión cortó el aire en pedazos. El mapa, ahora más que una simple hoja, parecía un pulso que latía entre sus manos. Samuel miró el mapa de nuevo. No era solo dinero lo que escondía. Lo que estaba por descubrir podía derrumbar todo el mundo que conocían. El miedo se apoderó de ellos, pero también algo intenso e inesperado, la posibilidad de un nuevo reino forjado en la desesperación, en el miedo y en la urgencia de sobrevivir. ¿Podrán Samuel y Alejandro abrir esa puerta? ¿O las sombras que vienen a por ellos serán demasiado fuertes? La fortuna ya no es solo material, y la pregunta que arde es ¿qué secretos vendrán con ella? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin PR. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Samuel y Alejandro se miraron, cada uno con sus demonios a cuestas. El mapa, un objeto de esperanza y temor al mismo tiempo, parecía cobrar vida entre sus manos. Samuel lo sostenía fuerte, como si no pudiera permitirse flaquear. Alejandro, con la mandíbula apretada, sentía la presión del momento. Podían cambiarlo todo, pero aquella tensión era como un hilo delgado a punto de romperse. El aire se volvió pesado, como si todo el peso de sus pasados cayera sobre ellos.
De repente, el sonido atronador de pasos resonó detrás de ellos. Se dieron la vuelta y pronto dos figuras formadas por sombras y rabia se materializaron en la penumbra. Eran hombres de rostro impenetrable, cada uno con la mirada fría y peligrosa. Ambos conocían a esos tipos. Eran parte del pasado. ¡Os! «Mira quiénes son los reyes de la Haya ahora», dijo con burla. Su voz era un eco de la violencia, un recordatorio del dolor que ambos habían movido. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Samuel, con la voz más firme de lo que se sentía. Alejandro sentía que el miedo le abrazaba el pecho, pero firmemente permaneció al lado de Samuel. Aún podían escapar. «No se trata de lo que hacemos aquí», gruñó el otro hombre. «Es más bien sobre lo que tienes en tus manos». Se refería al mapa, y en su tono había una furia reprimida, una advertencia, la promesa de un antiguo poder que podría no ser de ellos. De repente, el cicatrizado lanzó un paso adelante, y en un movimiento rápido tomó el mapa de las manos de Samuel, desgarrándolo en un instante. La misma acción que había traído la esperanza de lo desconocido se convirtió en un acto de desesperación. En un segundo, el mundo se oscureció, pero lo que sucedió a continuación desató un caos inesperado. El mapa se iluminó con una luz brillante y la luz se envolvió a los tres hombres, y en un momento de vulnerabilidad se sintieron atrapados dentro de una realidad distinta. Pero la transformación en la atmósfera no solo afectó a ellos. Unos instantes después, las cosas comenzaron a cambiar. Aquella luz reveló más que el mapa. Mediante la magia inesperada, derribó las barreras en su interior, mostrando verdades ocultas, vulnerabilidades y conexiones que habían permanecido enterradas. «¿Qué demonios está pasando?», gritó Samuel, mientras la luz penetraba más profundo. Alejandro se cubrió los ojos, temía lo que podría ver. El cicatrizado, con un grito agudo de terror, cayó al suelo, y el otro hombre, a punto de gritar, se desplomó como un muñeco de trapo. La escena parecía una película en lenta caída, y los murmullos del pasado resonaban de forma inquietante en el aire. Para su horror, se dieron cuenta de que los rostros en la luz eran de aquellos que habían sido olvidados. Gente que había sido parte de sus vidas. ¿Pero qué? ¿Quiénes son? En ese instante la luz se tornó intensa, y entre todos esos rostros, uno se destacó. Una figura conocida por Samuel. Su madre. Ella sonreía, pero la tristeza en sus ojos era profunda, como un mar que guarda sus tormentas. Samuel cayó de rodillas, y un grito que partió desde su ser resonó en el aire, un lamento de años de dolor y abandono. La conexión había sido establecida entre el pasado y el presente, entre los hombres que creían tener todo perdido. Pero la revelación desnudó secretos que nunca debieron salir a la luz, y cada uno sintió que sus mundos estaban a punto de colapsar. «¡No! ¡No puede ser!», gritó Samuel, mientras la luz comenzaba a desvanecerse, en su caída llevándose consigo la verdad de su origen. El mapa destrozado brilló un instante más, dejando al aire preguntas sin respuestas y una grieta peligrosa en sus corazones. Consumidos por la angustia, miraron hacia el horizonte, donde nuevos desafíos y viejos fantasmas se acercaban, y un miedo. La respuesta iba a ser devastadora. La luz se diluyó, dejando un silencio pesado. Samuel, todavía de rodillas, sentía que el aliento se le escapa. El rostro de su madre, atrapado en aquel instante, se había vuelto su punto de partida, pero también su condena. «¿Por qué?», murmuró.
mientras la angustia lo envolvía. Alejandro, herido y temeroso, no sabía qué hacer. La revelación de las sombras del pasado lo dejó tambaleándose. Pero antes de que pudieran procesar la magnitud de lo que acababan de presenciar, un grito desgarrador resonó en el aire. Un eco familiar de la madre de Samuel. ¡No! ¡No, por favor! Era su voz. Provenía del fondo, de un callejón oscuro donde la luz jamás entraba. Sin pensarlo, los dos hombres se giraron hacia la fuente del grito. Algo estaba mal. Todo estaba mal. Sigilosamente se acercaron al callejón. El aire se volvía más denso, una repulsión como si un mal invisible los rodeara. Entonces escucharon pasos apresurados y de las sombras apareció una figura. Era una joven con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Su piel estaba cubierta de moretones, presión y dolor. Antes de que pudieran formular una pregunta, la chica exhaló. «¡Es él, el hombre del mapa!». Un estremecimiento recorrió a Samuel. Recordaba esas historias, leyendas urbanas sobre un hombre que podía encontrar oro y riquezas, pero con un precio oscuro. Alejandro, sintiéndose atrapado por la atención que había comenzado a atraer, preguntó: «¿Qué le has hecho?». La chica, con el aliento entrecortado, se desplomó frente a ellos. Él está llevando a la gente. Todos los que han buscado la fortuna y nunca regresan. Dijo con un hilo de voz. «Está cerca, debemos irnos». Acababa de mencionar un peligro que había estado oculto como un secreto en susurros por mucho tiempo. Samuel sintió que la historia de su vida se retorcía, convenciéndose de que lo que tenían en sus manos no era un simple mapa, sino una trampa mortal. Pero Alejandro, con la arrogancia cercana a su antiguo yo, se negaba a ceder. «No puedo dejarlo, no ahora. No después de haber visto a mi madre», dijo, transformando su dolor en desafío. Una chispa de locura se encendió en su mirada. Fue un instante fatídico. Una sombra emergió detrás de ellos, una figura conocida que hizo que el corazón de Samuel se detuviera. Era el hombre cicatrizado, sonriendo de nuevo, más amenazante que antes. «¿Pensaron que se escapan tan fácilmente?», dijo, mientras otros se unían a él, rostros conocidos en la penumbra. Eran aquellos que habían caído en la misma trampa. Todo aquel sufrimiento reverberó en el aire. Una confusión surgió en la mente de Samuel. «¿Pero ustedes están muertos?». Fue un grito lleno de horror. Las sombras eran las almas atrapadas que habían buscado fortuna y jamás habían regresado. La verdad los abrumó. La cadena no solo los ataba a ellos, sino a todos sus antepasados, adentrándose en un ciclo de codicia y desesperación. Mientras sus mentes luchaban por asimilar la situación, el hombre cicatrizado levantó el mapa que había sido desgarrado. «Este mapa no busca oro, busca sangre, y ahora que lo han tocado, son parte del juego». Las risas desenfrenadas resonaban, mezclándose con los gritos apagados de las almas atormentadas. Samuel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El mapa, una puerta a una fortuna, se convirtió en una maldición. «¿Qué vamos a hacer?», gimió, temblando. Las miradas aterradoras de los muertos lo atravesaban. Alejandro, antes lleno de bravura, ahora titubeó en medio de la revelación. «Apenas estamos comenzando a jugar con fuerzas que no comprendemos. Un reino oculto donde los hombres como nosotros son solo piezas de un rompecabezas condenados al fracaso», dijo el cicatrizado, avanzando hacia ellos. El eco de su risa resonó en el callejón oscuro. Fue en ese instante que el aire se volvió frío,
como si el tiempo se detuviera. Todo lo que habían creído, todo lo que habían querido, se desvaneció. Una chispa de rabia emergió en Samuel, pero también un destello de decisión. Si esto es un juego, lo vamos a jugar, pero por nuestras reglas. Mientras la tensión crecía, un nuevo grito retumbó en el aire. Era una voz más familiar, una que Samuel conocía bien. Su madre, otra vez. Pero esta vez no era un eco. Era un llamado claro, una advertencia. La noche se oscureció. Las sombras comenzaron a moverse rápidamente, y antes que pudí, la realidad se rompió y todo se sumió en la oscuridad. ¿Qué vendría después? Era un misterio que apenas comenzaba a desenredarse. Todo estaba en juego y la batalla que se avecinaba cambiaría sus vidas para siempre. Sin respuestas, solo con preguntas y la amenaza latente de volver al abismo. La oscuridad envolvía el callejón, densa y pesada. Samuel y Alejandro sintieron que el aire se volvía un serpentear de susurros. La figura de la joven temblaba a sus pies. Sus ojos desorbitados miraban al vacío, como si esperara que las sombras la devoraran. Pero detrás de ellos, el hombre cicatrizado sonreía. Su risa burlona resonaba, un eco de la locura. La tensión crecía, prometiendo un estallido. Y entonces, como si la realidad se descosiera, un temblor corrió por el suelo. El callejón vibró, y de repente el mapa, aún desgarrado, comenzó a brillar. Una luz intensa emergió de él, iluminando las sombras. Samuel, atrapado entre el miedo y la curiosidad, sintió que el corazón le palpita. Pero la luz no solo iluminó, parecía estar arrancando la oscura tela de su realidad. De pronto, la figura que había caído al suelo comenzó a levantarse. ¡Samuel!, llamó, pero no era solo su madre ya. Esa voz reverberaba en su mente. ¡Samuel, soy yo! ¡Eres tú! En un instante se dio cuenta. Era él mismo, o al menos la imagen de un Samuel de años atrás, con la mirada llena de esperanza. Un niño que había soñado con cambiar el mundo. Alejandro, aturdido, retrocedió. ¿Qué demonios? ¿Eres tú? Su voz sonó quebrada, como si la conexión fuera más profunda de lo que un simple encuentro pudiera significar. El niño miraba a Alejandro. Su sonrisa ahora se torcía en un gesto de tristeza. ¿Recuerdas?, preguntó. No solo has perdido, has olvidado quién eres. Las sombras se agitaron a su alrededor, y el hombre cicatrizado gruñó. ¡No! ¡Esto no está pasando! Se lanzó hacia Samuel, pero de repente algo lo detuvo. Era la luz del mapa, envolviéndolo, haciéndolo retorcerse como un insecto atrapado en un frasco. Este no es tu juego, antiguo, declaró la imagen del niño. El futuro no pertenece a los codiciosos. La epifanía iluminó la mente de Samuel. Las conexiones entre él, Alejandro, su madre, ese pasado oscuro, todo era un ciclo. El mapa era un reflejo de sus vidas. ¡Ayuda!, gritó la joven, y su voz resonó, sacudiendo la atmósfera. ¡No te vayas! Él se lleva a las almas. Un rugido se alzó en la oscuridad. Empezaron a verse formas etéreas, figuras desesperadas atrapadas en sombras, todas ellas buscando la manera de salir. ¡No podemos dejarlas!, Samuel gritó, mirando hacia la joven y luego hacia el niño. Pero cuando giró de nuevo hacia Alejandro, vio algo que lo heló. La mirada de Alejandro se había transformado. Las líneas de su rostro, antes marcadas por la desesperación, ahora reflejaban algo siniestro. «No soy yo. No soy quien piensas», murmuró, su voz temblando. De repente, se lanzó sobre Samuel, sus manos afianzándose, como una serpiente lista para atacar. el poder está en mí», siseó, sus ojos ahora brillantes en la oscuridad. Samuel se sintió paralizado. Las palabras de su propia sombra reverberaban en sus oídos. Era un eco poderoso, un grito en su pecho que decía que la búsqueda de Alejandro, por todo lo que había perdido,
tenía un vínculo inquietante con la oscura covacha del hombre cicatrizado. Entonces, la luz del mapa se intensificó, revelando la verdad. Un agudo grito rasgó el aire y el espacio se estrelló hacia un abismo oscuro. ¡Ay, no puedes escapar de lo que eres, Alejandro!, clamó Samuel, entre el horror y el asombro. Pero las palabras quedaron atrapadas entre gritos de agonía y luces brillantes. La batalla no era solo externa, era una guerra en sus corazones, arrastrándolos a un fin que ni uno de ellos podía prever. La realidad se fragmentó como un espejo roto, revelando un pasadizo desolador. Las sombras se movieron, susurrando secretos antiguos. Pero el más impactante de todos, Samuel nunca había sido solo un sobreviviente. Era parte del ciclo mismo. Antes de que pudiera procesarlo, Alejandro desapareció en la bruma. Un segundo después, un grito resonó y todo se apagó. Nada quedó en la penumbra. Mientras el silencio se instalaba y ellos quedaban atrapados en la nada, una pregunta resonó en el aire, cargada de incertidumbre. ¿Qué precio tendría que pagar Samuel para liberar su propia alma del pasado? La oscuridad lo murmuró, pero el silencio fue su única respuesta. El miedo se apoderaba de él, y de repente recordó cómo su vida había estado marcada por secretos que le habían sido negados. La verdad dolía. «Samuel», llamó Alejandro. Su voz temblaba entre la confusión. Su mirada se centraba en el lugar donde el mapa había brillado. «¿Qué fue eso? ¿Qué hemos visto?» Era un hombre desesperado, y en sus ojos había una mezcla de temor y algo más. Algo oscuro. Ambos estaban atrapados en un torbellino de emociones y revelaciones que amenazaban con consumirlos. «Esa luz fue real», dijo Samuel, intentando procesar lo que acababan de experimentar. De súbito, el aire se cortó y el callejón se tornó en un grotesco espejo de sus pasados. Era un eco de almas perdidas. El callejón vibró, como si se abriera una grieta en su mundo. Una figura emergió del resplandor, indistinta al principio, como una sombra que cobraba vida. Samuel dio un paso atrás. El miedo le atravesaba los huesos. De repente, la figura se hizo clara. Era un hombre, alto, con un rostro que Samuel nunca había olvidado. «Samuel, ¿eres tú?». La voz era una mezcla de gravedad y un tono familiar. Reconoció esos ojos. Eran los de su padre, que había desaparecido mucho tiempo atrás. Un eco del pasado que creía haber enterrado. «¿Qué haces aquí?», preguntó Samuel, con la voz entrecortada, como si de un sueño se tratara. «Tú siempre fuiste el elegido», exclamó, extendiendo la mano hacia él. «Eres más fuerte de lo que piensas. El mapa te ha llamado para revelar la verdad. No puedes quedarte aquí. Tienes que entender». Su mirada era intensa, pero marcada por un dolor evidente. «No, no puede ser, tú estás muerto», gritó Samuel, con una mezcla de incredulidad y rabia. La revelación lo golpeó como un puño. Todo este tiempo creí que te había perdido». Mientras tanto, Alejandro observaba la escena, su mente nublada. La tensión crecía, las sombras parecían moverse, inquietas. «¿Qué significa esto?», articuló. Su voz resonaba entre la confusión, pero su pregunta quedó en el aire, impidiendo que la verdad se manifestara. El hombre dio un paso más. Su esencia parecía fusionarse con la oscuridad. «El mapa no solo busca fortuna. Hay un precio mayor y está atado a tu sangre. El poder que deseas no es solo oro, es la vida misma». Samuel sintió que el chasquido de la revelación lo desarmaba. «¿El poder de mi sangre?». Se miró las manos, como si esperara ver marcas que evidenciaran el peso de un linaje. Pero eso no fue lo más impactante.
De repente su mente se iluminó y las conexiones comenzaron a cruzarse como un rayo. Cada hazaña oscura de su vida, cada elección errónea, resonaba con eco en su aliento. ¿Te mentí cuando te dije que había abandonado el pasado?, continuó el hombre, quebrando la delgada línea entre odio y amor. He estado cuidándote desde las sombras, susurros, advertencias. El mapa fue creado por nuestra familia y has estado destinado a esto. Eres el último eslabón. ¡Basta!, gritó Samuel, sintiendo que el suelo se tambaleaba. No puedo mudar mi vida por la culpa de un padre que decidió dejarme. El dolor en su pecho se volvía insoportable, pero la revelación era una agridulce verdad. En ese instante, mientras ambos hombres luchaban con sus propios demonios, el callejón se llenó de risas. Desde el fondo surgía el hombre cicatrizado y otros rostros conocidos. «Oh, miren, el niño perdido ha regresado, pero llega tarde», dijo entre carcajadas. «Y ahora se robará el alma de tu padre». La tensión se volvió tangible, el rostro de su padre se desvanecía y el horror se instaló en el corazón de Samuel. La situación se descontrolaba. «¡No!», gritó él, pero la luz se extinguía, su padre desapareciendo con ella, dejando un vacío que clamaría respuestas. Y entonces algo cambió. Un zumbido, algo oscuro, emergió del fondo, como un monstruo listándose para devorar todo a su paso. Los murmullos se intensificaron. La risa se transformó en gritos, un eco frenético que amenazaba con llevarse todo. Todo se volvió más confuso. Las sombras comenzaron a girar, confluyendo con el caos y la sorpresa. «¡Samuel!», gritó Alejandro. «¿Qué hacemos?». El miedo en su voz era palpable, pero Samuel ya no estaba seguro de qué era real y qué no en su interior. Un dilema se formaba, mientras la muralla del pasado se acercaba. Una verdad aún no dicha parecía estar a punto de liberarse. Una que podría cambiarlo todo. La pregunta quedó suspendida en el aire, a punto de romperse. Cuando todo parecía estallar, la pregunta que acechaba era: ¿qué precio estaba dispuesto a pagar Samuel por la verdad? ¿Y a quién entregaría su lealtad en un mar de sombras y secretos desgarradores? Todo se volvía denso y oscuro. La oscuridad lo envolvía todo, como una manta pesada que no permitía el resplandor de la esperanza. Samuel, con el corazón latiendo desbocado, aún sentía el eco de la voz de su madre resonando en su mente. «¿Dónde estás?», murmuró, pero el silencio fue su única respuesta. El miedo se apoderaba de él y de repente recordó cómo su vida había estado marcada por secretos que le habían sido negados. La verdad dolía. «Samuel», llamó Alejandro. Su voz temblaba entre la confusión. Su mirada se centraba en el lugar donde el mapa había brillado. «¿Qué fue eso? ¿Qué hemos visto?». Era un hombre desesperado, y en sus ojos había una mezcla de temor y algo más, algo oscuro. Ambos estaban atrapados en un torbellino de emociones y revelaciones que amenazaban con consumirlos. «Esa luz fue real», dijo Samuel, intentando procesar lo que acababan de experimentar. De súbito, el aire se cortó y el callejón se tornó en un grotesco espejo de sus pasados. Era un eco de almas perdidas. «El mapa es una maldición, Alejandro. No es lo que pensábamos». Antes de que Alejandro pudiera responder, un estallido de luz los deslindó de sus pensamientos. El callejón vibró y de repente el mapa, aún desgarrado, comenzó a brillar. Una luz intensa emergió de él, iluminando las sombras. Samuel, atrapado entre el miedo y la curiosidad, sintió que el corazón le palpitaba fuerte. «¡No! ¡No otra vez!», gritó.
tratando de cubrirse los ojos. Pero la luz no solo iluminó, parecía estar arrancando la oscura tela de su realidad. De pronto, la figura que había caído al suelo comenzó a levantarse. «¡Samuel!», llamó, pero no era solo su madre ya. Esa voz reverberaba en su mente. «¡Samuel, soy yo! ¡Eres tú!». En un instante se dio cuenta, era él mismo, o al menos la imagen de un Samuel de años atrás, con la mirada llena de esperanza. Un niño que había soñado con cambiar el mundo. Alejandro, aturdido, retrocedió. «¿Qué demonios? ¿Eres tú?». Su voz sonó quebrada, como si la conexión fuera más profunda de lo que un simple encuentro pudiera significar. El niño miraba a Alejandro. Su sonrisa ahora se torcía en un gesto de tristeza. «¿Recuerdas?», preguntó. «No solo has perdido, has olvidado quién eres». La sombra se agitó. La epifanía iluminó la mente de Samuel. Las conexiones entre él, Alejandro, su madre, ese pasado oscuro, todo era un ciclo. «¡Ayuda!», gritó la joven, y su voz resonó, sacudiendo la atmósfera. «¡No te vayas! Él se lleva las almas». Un rugido se alzó en la oscuridad. Empezaron a verse formas etéreas, figuras desesperadas, atrapadas en sombras, todas ellas buscando la manera de salir. «¡No podemos dejarlas!», Samuel gritó, mirando hacia la joven y luego hacia el niño. Pero cuando giró de nuevo hacia Alejandro, vio algo que lo heló. La mirada de Alejandro se había transformado. Las líneas de su rostro, antes marcadas por la desesperación, ahora reflejaban algo siniestro. «No soy yo, no soy quien piensas», murmuró, su voz temblando. De repente se lanzó sobre Samuel, sus manos afianzándose, como una serpiente lista para atacar. El poder está en mí», siseó, sus ojos ahora brillantes en la oscuridad. Samuel se sintió paralizado. Las palabras de su propia sombra reverberaban en sus oídos. Era un eco poderoso, un grito en su pecho que decía que la búsqueda de Alejandro, por todo lo que había perdido, tenía un vínculo inquietante con la oscura covacha del hombre cicatrizado. Entonces la luz del mapa se intensificó, revelando la verdad que Samuel nunca había querido enfrentar. «Eres un traidor», comenzó a decir la imagen de su niño interior. Pero todo se desdibujó en un nuevo apogeo de caos. Un agudo grito rasgó el aire, y el espacio se estrelló hacia un abismo oscuro. «No puedes escapar de lo que eres, Alejandro», clamó Samuel, entre el horror y el asombro. Pero las palabras quedaron atrapadas entre gritos de agonía y luces brillantes. La batalla no era solo externa, era una guerra en sus corazones, arrastrándolos a un fin que ni uno de ellos podía prever. La realidad se fragmentó como Antes de que pudiera procesarlo, un grito resonó y todo se apagó. Nada quedó en la penumbra. Mientras el silencio se instalaba y ellos quedaban atrapados en la nada, una pregunta resonó en el aire, cargada de incertidumbre. ¿Qué precio tendría que pagar Samuel para liberar su propia alma del pasado? Fue entonces cuando un estallido sacudió la tierra, seguido de un estremecimiento que recorrió sus cuerpos. El callejón se iluminó de repente con una luz cegadora, y el caos dio paso a un silencio ensordecedor. Samuel y Alejandro se encontraron frente a una puerta que nunca habían visto, de un metal brillante que parecía llamarles. «¡Es una entrada!», exclamó Samuel, sin pensar. Pero antes de que pudieran acercarse, la puerta se abrió con un chirrido metálico, y del interior surgió una figura imponente. Era un hombre de cabellera larga, un rostro familiar que cortó el aliento de ambos. «¿Por qué han regresado?», preguntó con una voz que resonaba como un eco de otra época. «No puedes estar vivo»,
La figura sonrió, una mueca que hizo que todas las certezas se tambalearan en sus mentes. Los secretos que buscan están más cerca de lo que piensan. Y el mapa no es lo que creen. La atención se centró en él, tan intensa que parecía consumirles. No vengo a liberar almas, vengo a reclamarlas. Un escalofrío recorrió la espalda de Samuel. El hombre no era como lo recordaba. Era una sombra de aquel que había perdido. Un eco distorsionado por el tiempo. ¡Es una trampa!, gritó la joven en el suelo. ¡Él juega contigo! Y en un instante, las piezas se movieron. Samuel entendió que este encuentro, esta revelación, no solo cambiaba su historia, sino que podía destruir todo lo que conocía. Con la garganta apretada, Samuel miró a Alejandro. Su amigo, tan ansioso de recuperar lo perdido, ahora era un peligro. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Samuel, sintiendo que el abismo los miraba de vuelta. Pero la respuesta que surgió fue un susurro, un eco que resonó tan fuerte que rompió el silencio. La verdad puede ser más devastadora que la mentira. La figura sonrió, un brillo malicioso en sus ojos, dejando un nudo en el estómago de Samuel. Era posible que las sombras del pasado fueran la única manera de encontrar lo que buscaban. Y en ese momento de impacto, mientras la verdad se desvelaba, un grito resonó en el callejón nuevamente, arrebatándoles la realidad. La noche se oscurecería aún más, y las decisiones que tomarían podrían llevarlos a un final que jamás imaginaron. Las sombras comenzaron a consolidarse, danzando en un ritmo frenético, y el hombre de rostro familiar se mantuvo en el centro, emitiendo una risa desgarradora que estruendó en el callejón. «Todos están conectados», susurró, como si cada palabra fue. Preguntó, su voz temblando mientras intentaba mantener la calma. «Quiero lo que te pertenece, Samuel», dijo el hombre, inclinándose hacia adelante, como si estuviera por revelarle un secreto. «Este mapa es más que un simple papel. Es el camino hacia el poder que heredaste». «¿Poder? ¿De qué hablas?», replicó Alejandro, conteniendo el aliento. La angustia en su voz resonaba como un eco de sus propias inseguridades. La figura del padre de Samuel sonrió con desprecio. «La verdad siempre ha estado oculta. Tu pasado te persigue, y el poder está en escoger. Pero hay un precio que debes estar dispuesto a pagar». En ese instante, algo crujió detrás de ellos. La joven, que había estado en el suelo, se levantó repentinamente. El terror en su rostro fue palpable. «¡No! ¡No! ¡No!», gritó, girándose hacia el hombre. «No lo hagas. No lo hagas otra vez». Samuel miró a la chica, desconcertado. «¿Qué sabes de él?», la interrogó, su voz llena de ansiedad. «Él es el que los atrapa. Es el que roba las almas de aquellos que buscan fortuna y disfruta viéndolos sufrir». Su respiración era entrecortada y la desesperación en sus ojos era más que suficiente para alarmar a Samuel. La figura del padre entonces se encarnó en rabia. «¡Cállate! No tienes idea». Y sin que nadie pudiera reaccionar, levantó una mano y de sus dedos surgió un destello negro que recorrió la habitación como un torrente. Las sombras se unieron a esa energía oscura, arrastrando todo a su paso, y en un instante el callejón se llenó de un grito que heló la sangre. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Alejandro, en un arranque de desesperación, se lanzó hacia adelante, tomando el mapa en sus manos y gritándole al padre de Samuel: «¡No puedes llevarme! No tengo miedo a tu poder». Las luces del callejón reventaron en un estallido de cometas de energía, iluminando la oscuridad a su alrededor.
Pero en ese momento crucial, el cuerpo de Alejandro se iluminó de manera similar. Los ojos de Samuel se abrieron en un horror infinito, y las conexiones de su vida comenzaron a entrelazarse en una secuencia que desbordaba sentido. Alejandro no era solo un hombre desesperado, era parte de la herencia que buscaban. ¿Cómo era posible? ¡No! ¡No tú eres! Samuel no pudo terminar la frase. Alejandro, o la sombra que parecía haberse apoderado de él, comenzó a transformarse, su figura fluyendo entre lo humano y lo sobrenatural. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, absorbiendo su esencia y revelando un pasado oscuro oculto. «Soy el regreso de lo que pensabas haber perdido», exclamó Alejandro, con una voz que resonaba más allá de lo normal. «He estado esperando este momento, Samuel. Todos los que van tras el mapa están en mi jota». Esa frase fue como un balde de agua helada. La verdad estalló en la mente de Samuel como un fogonazo en la oscuridad. Su amigo, el que creía haber apoyado en su peor momento, se había convertido en el mismo monstruo del que habían huido. El callejón, que ya era terriblemente opresivo, pareció cerrarse aún más. Samuel dio un paso atrás, sus piernas temblaban. El horror fue inmediato, como si el tiempo se detuviera y todo lo que había creído hacia su realidad se desmoronaba. «¡No puedes!», gritó, con el nudo en la garganta y el corazón acelerándose. La risa del hombre cicatrizado se unió al alarido del callejón, una mezcla grotesca que rasgaba el aire. «Esto es solo el comienzo, Samuel. El mapa ha decidido. Ya no hay vuelta atrás», rió Alejandro, con un destello que reflejaba una oscuridad familiar. Samuel sintió que su mundo caminaba al borde de una caída súbita. «¿Estás conmigo o no?», agregó Alejandro, sus ojos brillando intensamente, envueltos en una luz que curvábale. La tensión se palpó en el aire, y antes de que pudiera asimilar la traición de su amigo, la oscuridad cobró vida y se apoderó de ellos. En un instante, Samuel se encontró solo, rodeado de sombras y preguntas, cuestionándose todo lo que había dado por sentado. La esencia de Alejandro latía en su pecho, y después de un último grito desgarrador, se desvaneció en el aire. El miedo lo abrazaba, y al mismo tiempo una chispa de rebelión surgía en su interior. «No puedo dejar que esto sea el final». Un nuevo viento sopló, trayendo consigo promesas de poder. Pero ¿qué precio estaba dispuesto a pagar exactamente? Con un último vistazo a la sombra de lo que había sido su amigo, se dio cuenta de que todo estaba en juego ahora. La pregunta era clara y devastadora. ¿Quién era realmente Alejandro? Y más importante aún, ¿qué de sí mismo estaría dispuesto a sacrificar para obtener la verdad de su propia existencia? La oscuridad envolvía todo como una manta pesada que no permitía el rey. El miedo se apoderaba de él y de repente recordó cómo su vida había estado marcada por secretos que le habían sido negados. La verdad dolía. «Samuel», llamó Alejandro. Su voz temblaba entre la confusión. Su mirada se centraba en el lugar donde el mapa había brillado. «¿Qué fue eso? ¿Qué hemos visto?» Era un hombre desesperado, y en sus ojos había una mezcla de temor y algo más, algo oscuro. Ambos estaban atrapados en un torbellino de emociones y revelaciones que amenazaban con consumirlos. «Esa luz fue real», dijo Samuel, intentando procesar lo que acababan de experimentar. De súbito, el aire se cortó y el callejón se tornó en un grotesco espejo de sus pasados. Era un eco de almas perdidas. «El mapa es una maldición, Alejandro. No es lo que pensábamos». Antes de que Alejandro pudiera responder, un estallido de luz
los deslindó de sus pensamientos. El callejón vibró, y de repente el mapa, aún desgarrado, comenzó a brillar. Una luz intensa emergió de él, iluminando las sombras. Samuel, atrapado entre el miedo y la curiosidad, sintió que el corazón le palpitaba fuerte. «¡No! ¡No otra vez!», gritó, tratando de cubrirse los ojos. Pero la luz no solo iluminó, parecía estar arrancando la oscura tela de su realidad. De pronto, la figura que había caído al suelo comenzó a levantarse. «¡Samuel!», llamó, pero no era solo su madre, ya. Esa voz reverbera en su mente. «¡Samuel! ¡Soy yo! ¡Eres tú!». En un instante se dio cuenta. Era él mismo, o al menos la imagen de un Samuel de años atrás, con la mirada llena de esperanza. Un niño que había soñado con cambiar el mundo. Alejandro, aturdido, retrocedió. «¿Qué demonios? ¿Eres tú?». Su voz sonó quebrada, como si la conexión fuera más profunda de lo que un simple encuentro pudiera significar. El niño miraba a Alejandro. Su sonrisa ahora se torcía en un gesto de tristeza. «¿Recuerdas?», preguntó. «No solo has perdido, has olvidado quién eres». Las sombras se agitaron a su alrededor, y el hombre cicatrizado gruñó. «No, esto no está pasando». Se lanzó hacia Samuel, pero de repente algo lo detuvo. Era la luz del mapa, envolviéndolo, haciéndolo retorcerse como un insecto atrapado en un frasco. «Este no es tu juego, antiguo», declaró la imagen del niño. «El futuro no pertenece a los codiciosos». La epifanía iluminó la mente de Samuel. Las conexiones entre él, Alejandro, su madre, ese pasado oscuro. Todo era un ciclo. «¡Ayuda!», gritó la joven, y su voz resonó, sacudiendo la atmósfera. «¡No te vayas! ¡Él se lleva las almas!». Un rugido se alzó en la oscuridad. Empezaron a verse formas etéreas, figuras desesperadas atrapadas en sombras, todas ellas buscando la manera de salir. «¡No podemos dejarlas!», Samuel gritó, mirando hacia la joven y luego hacia el niño. Pero cuando giró de nuevo hacia Alejandro, vio algo que lo heló. La mirada de Alejandro se había transformado. Las líneas de su rostro, antes marcadas por la desesperación, ahora reflejaban algo siniestro. «No soy yo, no soy quien piensas», murmuró, su voz temblando. De repente se lanzó sobre Samuel, sus manos afianzándose, como una serpiente lista para atacar. el poder está en mí», sisió, sus ojos ahora brillantes en la oscuridad. Samuel se sintió paralizado. Las palabras de su propia sombra reverberaban en sus oídos. Era un eco poderoso, un grito en su pecho que decía que la búsqueda de Alejandro, por todo lo que había perdido, tenía un vínculo inquietante con la oscura covacha del hombre cicatrizado. Entonces la luz del mapa se intensificó, revelando la verdad que Samuel nunca había querido enfrentar. «Eres un traidor», comenzó a decir la imagen de su niño interior. Pero todo se desdibujó en un nuevo apogeo de caos. Un agudo grito rasgó el aire, y el espacio se estrelló hacia un abismo oscuro. «No puedes escapar de lo que eres, Alejandro», clamó Samuel, entre el horror y el asombro. Pero las palabras quedaron atrapadas entre gritos de agonía y luces brillantes. La batalla no era solo externa, era una guerra en sus corazones, arrastrándolos a un fin que ni uno de ellos podía prever. La realidad se fragmentó era parte del ciclo mismo. Antes de que pudiera procesarlo, un grito resonó y todo se apagó. Nada quedó en la penumbra. Mientras el silencio se instalaba y ellos quedaban atrapados en la nada, una pregunta resonó en el aire, cargada de incertidumbre. ¿Qué precio tendría que pagar Samuel para liberar su propia alma del pasado?
Fue entonces cuando un estallido sacudió la tierra, seguido de un estremecimiento que recorrió sus cuerpos. El callejón se iluminó de repente con una luz cegadora, y el caos dio paso a un silencio ensordecedor. Samuel y Alejandro se encontraron frente a una puerta que nunca habían visto, de un metal brillante que parecía llamarles. «¡Es una entrada!», exclamó Samuel, sin pensar. Pero antes de que pudieran acercarse, la puerta se abrió con un chirrido metálico, y del interior surgió una figura imponente. Era un hombre de cabellera larga, un rostro familiar que cortó el aliento de ambos. «¿Por qué han regresado?», preguntó con una voz que resonaba como U. «No puede ser». Alejandro retrocedió, sus ojos agrandándose por la revelación. «No puedes estar vivo». La figura sonrió, una mueca que hizo que todas las certezas se tambalearan en sus mentes. «Los secretos que buscan están más cerca de lo que piensan. ¿Y el mapa? El mapa no es lo que creen». La tensión se palpó en el aire, y antes de que pudiera asimilar la traición de su amigo, la oscuridad cobró vida y se apoderó de ellos. En un instante, Samuel se encontró solo, rodeado de sombras y preguntas, cuestionándose todo lo que había dado por sentado. La esencia de Alejandro latía en su pecho, y después de un último grito desgarrador, se desvaneció en el aire. El miedo lo abrazaba, y al mismo tiempo, una chispa de rebelión surgía en su interior. «No puedo dejar que esto sea el final». Un nuevo viento sopló, trayendo consigo promesas de poder. Pero, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar exactamente? Con un último vistazo a la sombra de lo que había sido su amigo, se dio cuenta. La pregunta era clara y devastadora. ¿Quién era realmente Alejandro? Y más importante aún, ¿qué de sí mismo estaría dispuesto a sacrificar para obtener la verdad de su propia existencia? Entonces, la figura del padre tomó un paso hacia adelante, y lo que sucedió a continuación fue tan impactante que todo se detuvo. «No solo estoy aquí para guiarte, soy el origen de lo que buscas». Samuel sintió un nudo en el estómago. «¿Qué? ¿De qué hablas?», preguntó, su voz temblando. «Él es el elegido para abrir el portal al reino de las sombras. Pero eso implica algo más que solo salir de esta miseria. Es sacrificar a quien más amas», dijo su padre, su tono cargado de gravedad. Samuel sintió que el aire se le escapaba. «No, no puede ser. ¿Por qué sacrificar a alguien?». «No tengo que hacer eso». Su voz se quebró. Alejandro, recuperando su presencia, rió entre dientes, su expresión cambiando de desesperación a euforia. «¿Y si esa persona fuiste tú, Samuel? ¿Y si la clave de tu propia salvación es perderte a ti mismo?». Las palabras atravesaron a Samuel como dagas. «Cállate, no tienes idea de lo que estás diciendo». Pero, mientras lo decía, una sombra colosal se formó detrás de Alejandro, tomando la forma de algo aterrador. Era un monstruo hecho de miedo y antipatía. Alguien que había conocido demasiado bien. La sombra comenzó a acercarse a ellos, sus ojos brillantes llenos de codicia. «La decisión es tuya. Rinde tu esencia y todo será posible», susurró el eco distorsionado de un viejo enemigo, uno que pensó había dejado atrás. Samuel sintió un sudor frío. «No, no puedo hacer eso». Pero en su interior la idea comenzó a gestarse. ¿Qué pasaría si la única manera de salvar todo lo que conocía era dejarlo todo atrás? Mientras luchaba entre la negación y la aceptación, su corazón latía con fuerza, y una verdad aterradora brotó. Con un último grito desgarrador, el callejón se llenó de oscuridad. «Tu decisión es inminente», resonó el eco. Pero Samuel sabía que el verdadero sacrificio estaba cerca. ¿Estaba dispuesto a sacrificar su propio ser?
La vida, el poder, el mapa, todo se volvió un laberinto sin salida, y el monstruo en la sombra se acercaba aún más. El camino se oscureció, y entre la luz y la oscuridad, Samuel se preparaba para una batalla que no solo definiría su vida, sino que pondría en juego el destino de todos aquellos a quienes amaba. En ese instante de lucidez, la decisión se alzó, cruda y reveladora. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por la verdad? Y entonces, un grito desgarrador se oyó en el aire, mientras la oscuridad... ¿Qué? ¿Dónde estás?, murmuró. Pero el silencio fue su única respuesta. El miedo se apoderaba de él y, de repente, recordó cómo su vida había estado marcada por secretos que le habían sido negados. La verdad dolía. Samuel, llamó a Alejandro. Su voz temblaba entre la confusión. Su mirada se centraba en el lugar donde el mapa había brillado. ¿Qué fue eso? ¿Qué hemos visto? Era un hombre desesperado, y en sus ojos había una mezcla de temor y algo más, algo oscuro. Ambos estaban atrapados en un torbellino de emociones y revelaciones que amenazaban con consumirlos. «Esa luz fue real», dijo Samuel, intentando procesar lo que acababan de experimentar. De súbito, el aire se cortó y el callejón se tornó en un grotesco espejo de sus pasados. Era un eco de almas perdidas. «El mapa es una maldición, Alejandro». «No es lo que pensábamos». Antes de que Alejandro pudiera responder, un estallido de luz los deslindó de sus pensamientos. El callejón vibró y de repente el mapa, aún desgarrado, comenzó a brillar. Una luz intensa emergió de él, iluminando las sombras. Samuel, atrapado entre el miedo y la curiosidad, sintió que el corazón le palpitaba fuerte. «¡No! ¡No otra vez!», gritó, tratando de cubrirse los ojos. Pero la luz no solo iluminó, parecía estar arrancando la oscura tela de su realidad. De pronto, la figura que había caído al suelo comenzó a levantarse. «¡Samuel!», llamó, pero no era solo su madre ya. Esa voz reverberaba en su mente. «Samuel, soy yo, eres tú». En un instante se dio cuenta. Era él mismo. ¡Oh! Al menos la imagen de un Samuel de años atrás, con la mirada llena de esperanza. Un niño que había soñado con cambiar el mundo. Alejandro, aturdido, retrocedió. «¿Qué demonios? ¿Eres tú?». Su voz sonó quebrada, como si la conexión fuera más profunda de lo que un simple encuentro pudiera significar. El niño miraba a Alejandro. Su sonrisa ahora se porcía en un gesto de tristeza. «¿Recuerdas?», preguntó. «No solo has perdido, has olvidado quién eres». Las sombras se agitaron a su alrededor, y el hombre cicatrizado gruñó. «¡No! ¡Esto no está pasando!». Se lanzó hacia Samuel, pero de repente algo lo detuvo. Era la luz del mapa, envolviéndolo, haciéndolo retorcerse como un insecto atrapado en un frasco. «Este no es tu juego antiguo», declaró la imagen del niño. «El futuro no pertenece a los codiciosos». La epifanía iluminó la mente de Samuel. Las conexiones entre él, Alejandro, su madre, ese pasado oscuro, todo era un ciclo. «¡Ayuda!», gritó la joven, y su voz resonó, sacudiendo la atmósfera. «¡No te vayas! Él se lleva las almas». Un rugido se alzó en la oscuridad. Empezaron a verse formas etéreas, figuras desesperadas atrapadas en sombras, todas ellas buscando la manera de salir. «No podemos dejarlas», Samuel gritó, mirando hacia la joven y luego hacia el niño. Pero cuando giró de nuevo hacia Alejandro, vio algo que lo heló. La mirada de Alejandro se había transformado. Las líneas de su rostro, antes marcadas por la desesperación, ahora reflejaban algo siniestro. «No soy yo, no soy quien piensas», murmuró, su voz temblando. De repente se lanzó sobre Samuel, sus manos afianzándose, como una serpiente lista para atacar.
el poder está en mí, siseó, sus ojos ahora brillantes en la oscuridad. Samuel se sintió paralizado. Las palabras de su propia sombra reverberaban en sus oídos. Era un eco poderoso, un grito en su pecho que decía que la búsqueda de Alejandro, por todo lo que había perdido, tenía un vínculo inquietante con la oscura covacha del hombre cicatrizado. Entonces la luz del mapa se intensificó, revelando la verdad que Samuel nunca había querido enfrentar. «Él es un traidor», comenzó a decir la imagen de su niño interior, pero todo se desdibujó en un nuevo apogeo de caos. Un agudo grito rasgó el aire, y el espacio se estrelló hacia un abismo oscuro. «No puedes escapar de lo que eres, Alejandro», clamó Samuel, entre el horror y el asombro. Pero las palabras quedaron atrapadas entre gritos de agonía y luces brillantes. La bata, las sombras se movieron, susurrando secretos antiguos. Pero el más impactante de todos, Samuel nunca había sido solo un sobreviviente. Era parte del ciclo mismo. Antes de que pudiera procesarlo, un grito resonó y todo se apagó. Nada quedó en la penumbra. Mientras el silencio se instalaba y ellos quedaban atrapados en la nada, una pregunta resonó en el aire, cargada de incertidumbre. ¿Qué precio tendría que pagar Samuel para liberar su propia alma del pasado? Fue entonces cuando un estallido sacudió la tierra, seguido de un estremecimiento que recorrió sus cuerpos. El callejón se iluminó de repente con una luz cegadora, y el caos dio paso a un silencio. «El padre», murmuró Samuel, paralizado. «Tú estás aquí». «No puede ser». Alejandro retrocedió, sus ojos agrandándose por la revelación. «No puedes estar vivo». La figura sonrió, una mueca que hizo que todas las certezas se tambalearan en sus mentes. Los secretos que buscan están más cerca de lo que piensan. Y el mapa no es lo que creen. La tensión se palpó en el aire, y antes de que pudiera asimilar la traición de su amigo, la oscuridad cobró vida y se apoderó de ellos. En un instante, Samuel se encontró solo, rodeado de sombras y preguntas, cuestionándose todo lo que había dado por sentado. La esencia de Alejandro latía en su pecho, y después de un último grito desgarrador, se desvaneció en el aire. El miedo lo abrazaba, y al mismo tiempo, una chispa de rebelión surgía en su interior. «No puedo dejar que esto sea el final». Un nuevo viento sopló, trayendo consigo promesas de poder. Pero, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar exactamente? Con un último vistazo a la sombra de lo que había sido su amigo, se dio cuenta de que todo estaba en juego ahora. La pregunta era clara y devastadora. ¿Quién era realmente Alejandro? Y más importante aún, ¿qué de sí mismo estaría dispuesto a sacrificar para obtener la verdad de su propia existencia? Y en ese instante de confusión, la sombra del padre se movió, su rostro transformándose en una mueca de odio. «Soy más que solo tu padre, Samuel. Soy el guardián de cada secreto oscuro que has heredado. Este mapa no solo revela el poder, lleva a un lugar donde tu verdadero yo tiene que elegir». Samuel sintió que su corazón se detenía. ¿Un lugar? ¿A dónde? Intentó retroceder, pero encontró que su cuerpo estaba atrapado en algo más que solo el miedo. La sombra del padre extendió su mano, y la luz del mapa brilló más intensamente, revelando imágenes distorsionadas de su pasado. «¡No! ¡No puedo!», gritó Samuel, pero antes de... Y en un giro desgarrador, vio a su propio enano, aquel niño que había amado y que había perdido a manos de la oscuridad que ahora lo rodeaba. «Tu elección está delante de ti», susurró su padre, acercándose. «Si tomas el poder, perderás todo lo que amas. Pero si te resistes, el costo será tu alma».
Y mientras Samuel luchaba por encontrar una respuesta, algo aún más profundo se reveló. La verdadera naturaleza de Alejandro había sido un espejo de su propio yo. ¿Quieres saber la verdad?, murmuró su padre en tono conspirador. Alejandro es una proyección de lo que podrías haber sido. Un hermano que nunca conociste. ¿Estás listo para abrazar tu herencia o escapar como siempre has hecho? El choque atravesó a Samuel y la sangre se le heló en las venas. ¿Un hermano? En un momento, su mundo cambió drásticamente. Alejandro no era solo un amigo traidor, era familia. La revelación lo dejó tambaleándose. ¿Qué haría ahora? ¿Podía luchar contra su propia sombra? ¿Contra su propia historia? Sin más tiempo para reflexionar, la sombra de su padre extendió su mano, y el mundo alrededor de él se desvaneció lentamente. Samuel se encontró en un abismo de incertidumbre, enfrentando la decisión más aterradora de su vida. Y justo cuando estaba a punto de decir algo, un estruendo tembloroso resonó. Y en un instante, todo cambió de nuevo. La oscuridad se tragó todo, dejando solo preguntas sin respuesta. ¿Podría Samuel enfrentar lo que realmente era? ¿Y qué haría con la revelación de su hermano perdido? Todo era un ciclo, una trampa mortal. El destino ya estaba escrito, y Samuel se dio cuenta de que la elección no era solo suya, era un testamento a la vida que había llevado. La oscuridad se espesó alrededor de Samuel, tragándose cada destello de luz. Sentía ese nudo en la garganta, mientras su padre permanecía frente a él como un espectro. La revelación lo abrumó. ¿Eres tú, realmente?, susurró, tratando de abrazar lo que había aprendido. La sombra de su padre asintió con firmeza, como si le enviara un mensaje oculto. Alejandro, ahora también preso de sus propios demonios, miró a Samuel, la confusión reflejada en su rostro. ¿Qué significa esto? ¿Todo ha sido una mentira? Sus ojos brillaron con frustración e ira. Sin embargo, esa ira se volvió impotente bajo el peso de la revelación. Samuel sintió el frío de las palabras penetrar profundamente en su pecho. La conexión se estiró, tensada por la distancia de los años. No puedo aceptarlo, murmuró Samuel. El poder, el mapa, la herencia, todo parecía un gran engaño. Pero en esa tormenta de emociones, una chispa de claridad se encendió en su mente. Las palabras de su madre resonaban en su corazón, cada recuerdo un eco de amor, de lucha y sacrificio. Si lo que buscas es la verdad, entiende esto, dijo su padre con una voz que reverberaba en las sombras. Tu poder está ligado a tus elecciones. Debes decidir, tomar el camino de la oscuridad o buscar la luz en medio de los secretos que han atormentado a nuestra familia. El dragón de las sombras detrás de Alejandro se retorcía, listo para devorar todo rastro de esperanza. Samuel sintió el frío de su mirada, y esa sensación de ser engullido por el terror lo paralizó. Pero el brillo de su madre en su mente se hizo más fuerte. Ella le había enseñado que incluso en la penumbra siempre hay un destello de luz. ¡No más!, gritó con todas sus fuerzas, y la luz brotó del mapa destrozado. Símbolos antiguos comenzaron a brillar con fuerza. La oscuridad dio un paso atrás. Samuel extendió la mano, y un rayo de luz se proyectó, envolviendo a Alejandro y a su padre. En un increíble despliegue de energía, las sombras comenzaron a disiparse. En medio del caos, la verdad fluyó entre ellos. La luz estalló, inundando el callejón, liberando a las almas perdidas que habían estado atrapadas.
Todas las figuras que aquellos dos hombres antes habían visto comenzaron a emerger, sus ojos llenos de gratitud y asombro. «Samuel, eres más fuerte de lo que piensas», murmuró Alejandro, ahora liberado del hechizo de sus miedos. «Podemos hacerlo juntos». A los ojos de Samuel, esa unión brillaba más que todos los tesoros del mundo. «¡Vamos! Juntos podemos enfrentar a lo que viene». Con un movimiento final del mapa, conjuraron la luz que empujaba a las sombras hacia el abismo del que nunca debieron salir. Cuando la última sombra desapareció en el aire frío, el silencio se hizo palpable. Quedaron solos en un callejón transformado por la luz. «¿Lo lograste?», preguntó Alejandro, la voz temblando de emoción. «Sí, lo logramos», respondió Samuel, el corazón desbordando esperanza. No había más miedo, solo un abrazo de reconciliación. La complicidad de ser hermanos ahora cobraba sic. Allí, en medio de la noche, Samuel sintió que finalmente podía dejar atrás el pasado, listo para construir un futuro. La herencia no solo sería carga, se convertiría en fuerza. Pero el misterio aún flotaba en el aire. ¿Qué harían ahora? La luz del mapa comenzó a desvanecerse, dejando atrás susurros de sabiduría y advertencias. Todo podía cambiar nuevamente, y la incertidumbre era palpable. Pero juntos, Samuel y Alejandro, ahora en un vínculo renovado, estaban listos para enfrentar cualquier adversidad. Esto no era más que el comienzo. ¡Hey! Antes de despedirnos de esta increíble historia, hago un llamado a todos ustedes. Tienes que suscribirte ahora. No dejes pasar la oportunidad de seguir cada historia exclusiva que está por venir. Y ahora mismo, aplasta ese botón de like para alimentar el algoritmo. Tu apoyo es esencial. Cuéntame en los comentarios lo que piensas. ¿Qué crees que le depara a Samuel y Alejandro después de todo esto? Inunda la sección de comentarios C.